Esta es una audiolectura, la pueden dejar de fondo mientras realizan otras actividades. Este es otro capítulo subido de tono. De hecho, este es el capítulo donde más sube el tono en esta serie. Y no estoy segura de cómo me va a salir la adaptación, porque si recorto todo, la escena no va a tener sentido. Que me perdone el algoritmo y a ver cómo nos va. Esto es Horus, un relato original. Episodio 34. Encuentros. El domingo Horus se encontró solo en casa desde las 4 de la mañana. Se habían acabado las pruebas, pero no su castigo, y allí estaba, mirando como siempre la procesión de volantes dejando los diarios. No pudo bajar, tenía prohibido salir, así que se quedó mirando por la ventana hasta que 27 fue por el periódico. Siguió allí cuando vio pasar a Neo en dirección a la G4 y luego bajó a desayunar. Al lado de su plato había una cucharilla con un triste terrón de azúcar, su ración de la semana. Voy a dejar abierto, dijo 27, que lleva de salida a hacer unas compras. Volveré en unas horas, ¿puedes salir al jardín? Sí, papá, respondió Horus lacónicamente, con el desánimo que le invadía desde que empezara ese martirio. Ya llevaba varios días castigados y parecía que 27 no cejaba. Pensaba tenerlo enclaustrado hasta la mayoría de edad, a la de menos, pero ahora ya le parecía excesivo. A su percepción ya había pagado bastante por lo que había hecho. Terminó su desayuno hojeando un poco de la Nat. Entre otras cosas informaban del regreso del general Fornox a la ciudad. Al parecer había estado lejos por años. En la foto salía con una chica, un androide. Horus prestó atención a esa persona. ¿Victoria? Sí, parecía ser ella, aunque se le veía algo decaída. Se llevó el terrón de azúcar a la boca, deshaciéndolo con parsimonia. Lavó su plato y salió al jardín de atrás. No tenía nada mejor que hacer. Se sentó y se quedó mirando el parapeto del muro sobre el que crecía una enredadera tenaz y varios arbustos. Mirando para arriba solo notó el techo de la casa siguiente, lo mismo viendo a los lados. Los fines de semana podía oír voces y risas. Los androides de su barrio jugaban en aquel mundo de calles seguras, y como de común casi todos eran niños. Escuchó un sonido de agua a la derecha. Su vecino allá tenía 3 niñas de la misma edad con una pasión idéntica por el agua, y los domingos regaban su propio jardín o se duchaban con la manguera. Llantos en la noche le había indicado que el vecino de atrás tenía un bebé y el de la izquierda 2 androides, uno de la generación 0 y una niña de 4. Se abrazó a las rodillas, había demasiados niños alegres y sin problemas con sus dueños, eso lo irritaba. Volvió a levantar la cabeza al escuchar el común sonido de un Stinger surcando los cielos. Desde que Falcon le salvara, la idea de volar se le había metido como un diablillo travieso, debía ser increíble. Seguramente si el miedo al caer no hubiera estado presente, lo habría disfrutado. Bajó la cabeza y miró hacia un lado del patio sin ninguna razón aparente, cuando se llevó un sobresalto. Allí había alguien. ¿Neo? El cyborg se adelantó un paso y se quedó mirándolo. ¿Hace cuánto estás aquí? Te vi de camino a la G4. Seguía viéndolo. Horus se sintió incómodo. ¿Te puedo ayudar en algo? Neo no respondió, no podía hacerlo, solo le miraba. Horus estaba cada vez más desconcertado. Apenas se conocía al chico y había hablado apenas con él, pero allí estaba ahora, cuando debería de haber estado trabajando. Se levantó, pero no supo qué más hacer. Lo que ninguno de los dos sabían es que acababan de caer en un hoyo del sistema. La mente de Neo solía hacer un barullo de ideas y pesadillas obtusas que viajaban de un lado a otro a veces sin llegar a su destino. Lo único que tenía cierto orden preciso para él, aparte del arte, era la rutina. Una manera de hacer las cosas que se adaptaba a él poco a poco y luego le quedaba fija. Desde que Horus le conociera, cada mañana le saludaba. Neo se detenía un segundo para indicar que prestaba atención y seguía. Incluso en los días de castigo, Horus siguió saludándolo desde la ventana. Pero ese domingo Neo había pasado de largo y no lo habían saludado. Había seguido adelante a paso cada vez más lento, mientras su mente descoordinada le indicaba que algo estaba mal ese día. Y a solo una cuadra de su destino se había detenido con la sólida idea de que había dejado algo olvidado, de modo que se devolvió también a paso lento, tratando de precisar qué era. Al llegar a la casa de Horus se dijo que la cosa estaba allí, pero apenas se metió al patio y lo vio, la idea en su mente se esfumó. Ahora no tenía ni idea de qué estaba haciendo allí, y no recordaba si tenía que ir a otra parte. Oye, ya me estás asustando, dijo Horus. ¿Por qué no entras? Voy a llamar allí a ver qué hacemos contigo. Neo se relajó, una orden era lo que necesitaba, una cuerda de salvamento. Siguió a Horus dentro y el chico lo llevó a su habitación. No sabía si podía recibir a alguien. 27 no le había dicho nada sobre visitas. Sabiendo por Margaret cómo distraer al chico, le dio unos lápices y lo dejó dibujando. Tenía el teléfono de Jeon en una tarjeta que el mecánico le había dado. De paso recordó que aún no le cobraban las mejoras. Podía aprovechar y preguntar por eso. Jeon, mecánica androide, soy yo del otro lado de la línea. Hola Jig, ¿cómo estás? Soy Horus. ¡Qué sorpresa! ¿Ya te dejan usar el teléfono? Es una emergencia, creo. Neo llegó acá hace unos minutos y no tengo idea de qué hacer con él. ¿Se te olvidó saludarlo? Eso creí. ¿Puedes venir por él? Lo lamento, tengo trabajo, tendrás que cuidármelo. Es un chiste, ¿verdad? Dijo Horus con desaliento. Me temo que no, pero tranquilo, Neo es un buen chico. Como a las 4 se levantará por su cuenta y volverá a casa. Estoy castigado. ¿Te dijeron algo sobre visitas inoportunas? No, pero entonces deja de quitarme el tiempo. Te quedas con Neo o te lo llevas a la G4. Oye, y si acaso te hace sentir mejor, te regalo la mejora.
Horus colgó sintiéndose burlado. Cuando subió, Neo seguía dibujando con calma, pero notó que también había sacado algunos de sus propios dibujos y los estaba copiando con mucha más habilidad. Se sentó a su lado para mirar y tomó la libreta de dibujos que Neo traía. En su maleta, que era una caja de bolero, solo había papel, lápices, pinceles y botecillos de pintura. Pasó las páginas con cierto interés, mientras se preguntaba si podría tenerlo dibujando el resto del día, cuando se llevó un violento sobresalto. Estaba mirando un dibujo grande hecho con pintura, un cuadro de pesadilla que representaba una operación, pero el operador era un bebé, y el que operaba era una sombra oscura de ojos verdes que sostenía un objeto en su mano, una caja cilíndrica. Horus se llevó una mano al pecho, aterrado. Era su pesadilla desde otro ángulo. No sabía cómo, pero estaba convencido de ello. Él era el bebé casi mutilado y la sombra. ¿Quién era esa sombra? ¿Y cómo es que Neo sabía de eso? Lo miró y entonces tomó una decisión. Le arrebató los lápices y lo levantó. Vamos, te llevaré a la G4. El chico no dijo nada, solo le siguió obediente. G bajó a la bodega un momento con aire irritado. Tomó un rastreador y dio con Margaret dormida en un diván de esos de terapia y con una gruesa cobija encima. La chica había pasado varias malas noches y Gideon trataba de ser comprensivo, pero las cosas tenían sus límites y ese día estaba demasiado ocupado. Le sacudió sin tacto y ella solo gruñó. Déjame en paz, G, rezongó. Te buscan. No estoy. Parece urgente. Que se vaya al infierno, quien sea. Muy bien, dijo molesto. Tú lo pediste. Se fue y Margaret se rebujó en la cobija. Casi de inmediato volvió a dormirse, de modo que no vio cuando G volvió empujando a Brock. Le indicó por dónde estaba ella y se fue mascullando. El chico se puso un brazalete mientras miraba con asombro el lugar. Estaba muy preocupado por Margaret y había decidido hablar con ella. Incluso había investigado y practicado lo de los besos, entre otras cosas sacadas y relacionadas en la red que le habían hecho sentirse acalorado al comprender ciertas cosas. La encontró dormida y no tuvo valor para despertarla, de modo que se sentó cerca y solo la miró. Se veía tan bonita así acostada y sin los lentes. Entonces ella se movió apartándose un poco la cobija y Brock se llevó el susto de su vida. Estaba en ropa interior. Brock empezó a respirar con agitación, notando un dolor acuciante entre sus piernas. Se acercó más a Margaret y se arrodilló a su lado mirándola. Era gracioso que durmiera con el cabello atado en ese moño. Tenía un mechón sobre la cara y Brock se lo apartó con timidez sin obtener reacción. Le acarició la mejilla y tampoco pasó nada. Eso le envalentonó y siguió rozando con la mano. Margaret se movió otro poco, pero solo para acostarse mejor. Brock ya no resistía a la tentación de quitarle el sostén, pero primero se quitó la camisa, de modo que quedaran justamente iguales. Soltó el cierre frontal con cuidado, y de inmediato le quedó claro que eso de iguales no era posible. Margaret, le susurró al oído. Perdóname por todo. Ya sé lo que me ocurre. Yo sí te amo. Y entonces la besó. La G4 era la computadora Geo de los Estados Unidos. Como todas las Geo, su construcción y diseño era una emulación sofisticada y agigantada de un monumento emblemático de la zona. En el caso de esta, el monumento instalado justo a su lado era el obelisco a Washington, rescatado por las máquinas antes de la destrucción de la ciudad. La Geo también tenía el doble de altura y varias veces la anchura. Horus entró con Neo y nadie pareció notar nada raro. El casco daba buen resultado cubriéndole. Miró buscando la recepción. El espacio era atravesado en el centro por un grueso tubo que brillaba de blanco saliendo del techo y hundiéndose bajo el piso. Entonces una máquina gritó el nombre de Neo y se les acercó. ¿Dónde estabas?, dijo la máquina. Pensábamos que hoy no venías. ¿Viene con el señor? Sí, dijo Horus bajando la vista. Sus ojos podían delatarlo. Lo acompaño hoy. Ya veo. La máquina parecía contrariada por algo. Bueno, Neo, hoy te toca el cuarto piso. Será mejor que te apresures. El cyborg obedeció en el acto y empezó a caminar con Horus a la saga. Entraron en un cuartucho pequeño donde dejaron la maleta de bolero y se llevaron una caja grande con ruedas y objetos de limpieza adentro. El androide estaba cada vez más desconcertado. Subieron al cuarto piso, donde había filas tras filas de máquinas operadoras. Era la red telefónica de la ciudad. Los principales servicios estaban instalados todos juntos en la Geo. Horus se fijó que aquel tubo blanco iba de corrido en todos los pisos, probablemente atravesaba todo el edificio. Entonces oyó un ruido de agua. Neo estaba echando limpiador sobre una ventana y limpiándola con parsimonia. ¿Cómo? ¿O sea que eso es lo que tú haces aquí?, preguntó con perplejidad. Justamente eso hace, dijo una voz modulada a sus espaldas. ¿Y puedo saber qué haces tú? Horus se dio la vuelta y se quedó helado. Fornox estaba justo frente a él, mirándolo con sus ojos blancos y fijos. ¡General! Debo decir que esto es una sorpresa, dijo con calma. Casualmente tenía pensado ir a visitarte, Horus. El chico dio un respingo. No te sorprendas, te conozco desde que eras un bebé. Yo dejé que el Spider-27 te conservara. Qué triste es verte desobedeciéndole. Horus estaba atónito. Nox parecía saberlo todo de él, sabía quién era y qué estaba haciendo. Se sintió indefenso y culpable, pero entonces Nox soltó una risilla y dándole una palmada en el hombro listo a seguirlo. Solo entonces vio el chico que Victoria también estaba allí, mirándole con interés profesional. Se despidió de Neo y lo siguió. Señor, dijo con timidez, yo solo quería traer a Neo. Sé que estoy castigado, pero... Tranquilo, de mi boca no saldrá una palabra sobre esto. ¿En serio?
Tienes 12, ¿verdad? Oficialmente estás en la edad de la rebeldía, y vaya que le sacas provecho. Oro no supo contestarle, que era justo lo que Nox esperaba. Sé bien de tus pequeños motines, porque esos son, mi querido niño, y estás a tus compañeros a la anarquía, y lo triste del caso es que estoy seguro de que no es ese tu propósito, ¿correcto? Correcto, señor. Te llevaré a casa, y mientras deja que te aclare algunas cosas. Llamémoslo el sistema. Todo funciona de cierto modo porque se sigue el sistema, y este modo es el mejor y más eficiente de todos. De lo contrario, las cosas serían muy deplorables. Ya estaba en la entrada, y allí había un auto negro esperándolos. Nox dejó que los androides entraran primero atrás, y él tomó el volante. No tenía chofer porque le gustaba tener siempre el control, y en el auto era él quien conducía. Mientras lo ponía en marcha, Horus trató de llamar la atención de Victoria. ¿Te acuerdas de mí?, le dijo en voz baja. ¿Disculpa?, dijo ella mirándolo. Nos conocimos hace años, en Weissen. Yo tenía 9. No había reconocimiento. Tenía una vaca. Ah, el rostro se le iluminó al recordar, pero pronto recuperó la expresión austera. Vaya, no me lo esperaba. ¡Qué alegría! No se veía alegre. Ponte el cinturón. Horus se lo puso sintiéndose perdido. ¿Cómo se había metido en esa situación? Victoria no era de ayuda, parecía automatizada. Arrancaron y Nox siguió la charla donde se había quedado. Ahora presta atención. El mundo funciona de cierta manera, y esta manera es la mejor de todas. Las máquinas imperamos, hacemos la ley, somos los amos del mundo. Los androides son una pieza pequeña de la cadena que sin necesidad verdadera dejamos entrar a nuestras vidas. Su propósito es dar un matiz. ¿Me vas siguiendo? Sí, señor. Perfecto. Ahora bien, cuando le dices a tus compañeros que pueden hacer lo que quieran en un lugar, los llevas a tentar si querer hacer lo que quieran en cualquier lugar. Eso no es sano, y hay una razón para contener sus estímulos. Tristemente hay mucho de la vieja humanidad aún latente en ustedes, cosas que denigran a su raza y que con mucho esfuerzo intentamos erradicar. Queremos que sean felices en este mundo pacífico, pero sus instintos les impelen a la violencia. No tienen ni idea de lo que los instintos pueden hacer con un ser humano, y menos con un androide. Cosas indescriptibles. Y si de cosas indescriptibles hablamos, allí estaba Margaret. Había despertado de súbito con el beso de Brock. Le tomó un minuto entero a su cerebro embonar todas las piezas de aquella disparatada situación. Brock desnudo y con su enorme cuerpo sobre ella, y ella... ¿Le habían soltado el sostén? Trató de quitárselo de encima, pero el chico seguía besándola, y ahora era él quien exploraba. Entonces Margaret lo sintió deslizar una mano hacia abajo mientras la otra le acariciaba el busto. Pudo sentir su miembro endurecido. No acababa de creérselo. ¡Oh, Dios! Brock, no puedes. Lo siento, dijo él, y sin contenerse le besó el cuello. Ya no sé qué más hacer. No puedo soportar más esto que me provocas, te lo suplico, Margaret. No me rechaces. No lo entiendes, dijo ella, llorando de rabia, pero a la vez estaba horriblemente excitada de tener a ese adolescente poderoso e inexperto. ¡Déjame ya, por favor! Explícame entonces. Brock ya había perdido la paciencia. Me dices que no entiendo y tú eres la que no me deja. Dime qué tiene de malo. Estás reaccionando conmigo, me doy cuenta. ¿Por qué no me dejas entonces? Sé que puedo... Brock. Detente, para. No, haré esto y si no te gusta no volverás a verme. Haré que me cambien de escuela aunque tenga que portarme mal, pero no dejaré que huyas de nuevo. Y Margaret se rindió. Brock era más fuerte y estaba decidido. Era mejor dejarlo hacer antes de obligarlo a volverse más violento. En la sana teoría ahora la estaban violando, pero no terminaba de sentirse así. Y no queriendo que el chico se fuera allí en adelante con la idea de que el sexo era semejante acto de invasión, empezó a cooperar dando a ella el próximo beso y mordiéndole el labio. Muy bien, dijo ahogada. Pero yo dirigiré. Vas a hacer lo que te diga. Está bien, accedió Brock. Otra vez era Margaret la que volcaba las cosas y tomaba el mando, pero no le importó. 27 aún no llegaba cuando Nox dejó a Horus. No bajó del vehículo, pero lo llamó antes de irse. Daré una pequeña presentación en Octipress en unos días, le dijo. Para entonces espero una buena conducta de parte tuya y tus compañeros. Espero que nuestra charla te haya sido de provecho. Sí, señor, dijo Horus, pensando que aquello no había sido una charla. Nox había sido el único que hablaba. Muy bien, ahora a casa y no vuelvas a salir sin permiso. Despídete, Victoria. Hasta luego, Horus, dijo la chica obediente. Chao. Horus volvió adentro y se metió en su cuarto. Habían pasado muchas cosas aquel día y se sorprendió al ver que apenas eran las 12. La charla de Nox le había dejado pensando. El general era un sujeto muy convincente, pero Horus no acababa de caer. Todo estaba muy bien tal y como era, pero ¿había intentado hacerse de otro modo? 27 llegó y Horus bajó a almorzar. ¿Qué has hecho hoy?, preguntó el Spider. Nada, estuve en el jardín pero me aburrí. ¿Ya me has entendido?, le dijo. Horus suspiró, agarrando la idea. Fui malo. No, Horus, no fuiste malo. Fuiste solo un chico que buscaba emociones, dijo 27, comprensivo de súbito. Me asusté no porque escapaste o porque desobedeciste, sino por las consecuencias de eso. El Capitán Falcon me dijo lo que ocurrió. Pudiste herirte seriamente o hasta matarte. ¿Qué hubiese hecho yo entonces?
Lo siento, papá. No volveré a desobedecer, lo prometo. Eso quería oír. De la nevera sacó un tarro de su helado favorito y se lo dio haciéndole una señal de silencio. Se terminó el castigo, no me hagas repetírtelo. G almorzó solo y entonces empezó a preocuparse un poco. ¿Por qué se tardaba tanto Margaret? G conocía personalmente a todos los androides de la generación 0. Brock era un buen caso de humanidad en ciernes. Era sano y era enorme por puro chiste genético. Algo tenía la proporción heroica de los hombres de antaño. Resultaba una sorpresa que se llevara con Margaret, porque en realidad no tenía muchas relaciones fuera de su grupo de edad. Bajó a la bodega, se asomó a donde indicaba la señal de localización y se quedó mirando de largo. Margaret y Brock estaban los dos en el diván, fundidos en un abrazo y al parecer exhaustos. G no dijo nada, solo dio media vuelta y se fue. De no haber llevado el casco se lo hubiera visto sonriente. Hace mucho que le decía a Margaret que dejara ese voto de castidad y aprovechara su experiencia como Dios mandaba, pero ella solo se reía, pensando que era un chiste. Ahora el chiste se volvía real e implicaba algo más. Oficialmente el sexo había entrado en el mundo androide. Es todo por hoy, no se vayan sin dejar un like y un comentario, y nos vemos en el próximo episodio.